En este vídeo te voy a enseñar por qué el 80% de los embudos high ticket están mal diseñados y eso está haciendo que tengas unas tasas de asistencia a llamada muy bajas y que encima en los pocos leads que se te presentan a las llamadas te lleguen poco cualificados. Esa estructura que te voy a enseñar es la misma que me ha permitido mantener tasas de asistencia a llamada por encima del 95% en más de 5 proyectos como closer de ventas. Además, te voy a decir cómo sistematizarlo con inteligencia artificial para que puedas escalarlo al volumen de leads que quieras, como ya hacen empresas como Vodafone, Mutua Madrileña o Sonita. Si no me conoces, mi nombre es Javier y ayudo a empresas a mejorar su tasa de asistencia y llamada con sistemas de inteligencia artificial. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación junto a una calculadora que te va a decir el dinero que estás perdiendo por culpa del no-show, un asistente de inteligencia artificial que te dice en qué parte de tu proceso comercial estás fallando y qué debes de tocar para mejorar esa tasa de asistencia y llamada, aquí te dejo un enlace a una carpeta de Google Drive para que hagas clic y te los envío. Bueno, vamos a meternos ya en materia y vamos a ver por qué digo que el 80% de los embudos high ticket están mal diseñados, y obviamente no es por la landing, no lo digo tampoco por el copy y no lo digo tampoco por los anuncios. Sabemos que si somos capaces de segmentar muy bien el mensaje, tanto en la landing, en el copy que pongamos en nuestros emails, anuncios, etcétera, va a ser más probable que el lead sea más cualificado, pero eso no es algo que nos vaya a ayudar al 100% a que esto suceda así. Y es que lo que está pasando actualmente es que muchas empresas están utilizando embudos que funcionaban en 2017, pero que hoy en día no funcionan igual. Y es que este tipo de embudos nos están trayendo ciertos problemas. Uno de ellos es que tenemos leads poco cualificados. Otro es que los leads no se presentan a las llamadas. Tenemos unas tasas de asistencia a llamada bajísimas, a lo mejor de un 30, 40 o un 50%, que eso está por los suelos, vamos a decir prácticamente. Y luego que los comerciales están perdiendo el tiempo con personas que nunca iban a comprar o directamente mandando recordatorios o yendo detrás de personas que no contestan para ver cuál ha sido el motivo de no presentarse a esa llamada. Cuando estos comerciales deberían de centrarte básicamente en cerrar esas llamadas, no en ir detrás de leads para saber qué ha pasado y por qué estas personas no han comprado ni se han presentado a llamada. Entonces, ¿cómo funcionan estos embudos? Estos embudos funcionan pues, con un anuncio, se anuncia una landing a agendar una llamada y de esa llamada ya pues, entras como paso final en una videollamada de ventas con un closer de ventas. Entonces, en este caso, este sistema empieza a asumir algo que no es verdad, y es que asume que la persona que rellena el formulario realmente está preparada para comprar. Y esto no sucede así, porque el comportamiento de ahora es muy diferente a hace 5 o 10 años. Tú piensas que las personas ya están cansadas de ver embudos, ya están cansadas de ver un poco cómo funciona todo, y cuando dejan sus datos en 3 o 4 empresas, muchas veces se van con la que mejor trato le haya dado en todo ese proceso comercial previo a la llamada. Por lo tanto, si estás haciéndolo igual que en 2017, no te estás diferenciando del resto de empresas. Y es que es un poco lo que he dicho. Al final el lead rellena el formulario sin pensar, compara varias empresas a la vez o simplemente está investigando. Por lo tanto, si no eres capaz de ser diferente al resto de empresas, vas a perder el lead antes de la llamada. Entonces, cuando llega el día de la llamada, ese lead no aparece, ese lead no tiene dinero, ese lead no tiene urgencia y ese lead, en resumen, no cualifica. Por lo tanto, el problema es que el embudo no está filtrando correctamente. Un embudo bien diseñado tiene que hacer 3 cosas y básicamente es cualificar, nutrir y confirmar asistencia. Pero lo que sucede es que la mayoría de empresas cree que el trabajo empieza cuando el lead tiene la llamada. O sea, que el trabajo empieza por parte del closer, no hay un trabajo previo. O el trabajo previo básicamente es muy residual. Pero en realidad el trabajo empieza mucho antes, porque entre el momento en que el lead agenda o deja sus datos y el momento en el que ocurre la llamada hay un espacio crítico. Y es que ahí es donde se pierden la mayoría de ventas. Y es que tendríamos que dejar de pensar como tal en un embudo de ventas en el cual nosotros vamos dejando caer todos los leads y aquí se acaban cerrando los que se acaban cerrando. Y más bien lo que tendríamos que hacer es dejarlo como, ok, tenemos un embudo, pero después de este embudo aquí tenemos un colador y este colador nos va a filtrar todos los leads. Entonces, si tenemos el embudo de esta forma, al final todo lo que va a caer por aquí son leads que no cualifican, son leads que no tienen dinero para pagarnos, son leads que a lo mejor no tienen esa urgencia y no nos van a comprar. Por lo tanto, somos capaces de quedarnos solamente con los leads que de verdad valen la pena. Por lo tanto, si nos quedamos con los leads que de verdad valen la pena, vamos a tener más tasa de asistencia y, por lo tanto, al tener una mayor tasa de asistencia, vamos a tener más ventas, leads más cualificados y obviamente el humor que van a tener tus comerciales va a ser muy diferente, así no tenemos un sistema de este estilo. Entonces, si no somos capaces de en ese momento
filtrar, cualificar y recordar las citas, obviamente vamos a perder muchísimas ventas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el lead se enfría, se olvida, habla con la competencia y es un poco lo que he comentado antes. Si no somos capaces de ser diferenciales, vamos a perder a ese lead. Entonces, en este espacio de tiempo es donde debería existir una activación del lead. Un embudo moderno tiene que incluir dos capas adicionales. Básicamente una cualificación previa, que ahora veremos un poquito cómo podemos llegar a hacerla, y antes de tener la llamada deberías de saber si obviamente el lead cumple los requisitos. Tiene los ingresos o, oye, puede permitirse pagar X, Y o Z por nuestro servicio. Perfecto. ¿Tiene de verdad el problema que nosotros solucionamos con nuestro servicio? Perfecto también. ¿Y tiene el nivel de urgencia como para poder tomar una decisión ahora o en un mes? Perfecto. ¿Por qué? Porque si esto lo vemos como un triaje, vamos a pensar que básicamente hay dos formas de hacer esta cualificación. Una vez nos dejan los datos en el formulario, por ejemplo, de una landing que no ha llegado a generar una llamada, nosotros llamamos para cualificar, ¿vale? Una vez cualificado, vemos si cumple los requisitos. Si cumple los requisitos, perfecto. ¿Por qué? Agendamos una llamada. Pero si no cumple los requisitos, lo que hacemos básicamente es dar por perdido ese lead. Entonces, como lo damos por perdido, lo podemos dejar marcado en el CRM por si tenemos que hacer algún tipo de repesca, pero obviamente no vamos a pasar la llamada porque ya sabemos que no nos va a comprar. Por lo tanto, no hacemos perder el tiempo a nuestro close. Y esto funciona muy parecido, por ejemplo, cuando nosotros vamos a urgencias. Tú, por ejemplo, vas a urgencias, tienes un problema y lo primero que hacen es tomarte un poquito de información. Tú vas, digamos, a la primera sala, explicas un poquito qué problema tienes y tú vas después a una sala de espera. Tú estás esperando, no sé cuánto tiempo, 30, 40, 50, 60, 2 horas y a partir de ahí muchas veces te llevan a un triaje. Y en ese triaje básicamente es para saber si tú cumples ciertos requisitos y cuál es la urgencia que tú tienes. Aquí ya ponen lo que sería un nivel de urgencia al problema que tú tienes. Pues a lo mejor el nivel puede ser 10. Si es 10, ok, pasas en 10 minutos. Si el nivel de urgencia es 1, pues a lo mejor pasas en 7 horas. Esto básicamente tenemos que aplicarlo a nuestro proceso comercial para que obviamente las personas que nos lleguen estén mejor cualificadas, con urgencia y obviamente con mayor probabilidad de compra. Pero esto no se queda aquí porque, como he comentado, tenemos ese triaje que sería en el caso de que una persona agenda una llamada, podemos hacer esa cualificación post agenda para saber si lo podemos mantener en agenda o, oye, eliminarlo porque sabemos que no cumple esos requisitos. Aunque lo mejor es hacerlo, obviamente, antes de agendar esa llamada. Y luego estaría la activación antes de la llamada, que no son recordatorios, que también, obviamente, los recordatorios tanto por email como por WhatsApp son esenciales para mejorar la tasa de asistencia, pero también es nutrir al lead. Con nutrir al lead me refiero a mandar casos de éxito, contenido, en resumen, que pase más tiempo con nosotros para que podamos volver a interactuar con el problema que le hizo dejar sus datos. Porque si nosotros somos capaces de volver a resucitar, digamos, ese problema antes de la llamada, vamos a hacer que el lead entre mucho más caliente y que, por lo tanto, tenga más probabilidades de comprar. Ahora bien, ¿cómo lo están haciendo otras empresas? Pues en el caso de que, por ejemplo, tengas 30, 40, 50 llamadas, no te merece la pena a lo mejor meter un sistema de inteligencia artificial. Pero en el caso de que tengas más de 50 llamadas mensuales, ya empieza a valer la pena, obviamente, que tengas un sistema de inteligencia artificial. Básicamente, esto sucede porque con 30, 40 personas, obviamente con una persona a lo mejor ya te vale, pero una persona en España prácticamente te está costando entre unos 2.000, 3.000 euros exactamente a nivel coste de empresa. Por lo tanto, si necesitamos escalar esto, necesitamos formarles, necesitamos saber que esa persona de verdad es una persona competente, necesitamos pagarle pues esos 2.000, 2.500 euros. Por lo tanto, a nivel de escala no es una cosa o no es una decisión que sea la mejor de todas. Por lo tanto, por aquí tenemos que muchas empresas con alto volumen de leads están empezando a introducir sistemas de inteligencia artificial dentro de estos embudos. ¿Por qué? Porque permite que entre el formulario y la llamada exista un sistema que cualifica el lead, confirme la llamada y active ese compromiso. Obviamente todo esto automáticamente. Y es que aquí es un poco lo que hemos comentado. Entre esa landing y el calendario meteríamos un sistema de cualificación. ¿Vale? Cualificación. Y luego, entre ese calendario, que aquí básicamente sería la agenda, ¿vale? Por si a lo mejor no entendéis, y lo que sería la videollamada, meteríamos otro proceso de confirmación y nutrición. Por lo tanto, si somos capaces de todo esto hacerlo con un sistema
de inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es que sea de verdad escalable. Si dependemos de personas, es muy difícil que todo este proceso llegue a ser escalable. Entonces, con todo esto, nos damos cuenta de que ocurren tres cosas si lo implementamos de verdad bien. Y es que sube la tasa de asistencia a las llamadas, sube la calidad de los leads y los comerciales solo hablan con personas que realmente te pueden comprar. Y esto cambia obviamente la rentabilidad del embudo, porque ya no vas a poner tanto el foco en intentar conseguir más leads, sino que empiezas a aprovechar mucho mejor los que ya tienes. Entonces, en el caso de que estés buscando implementar un sistema de este estilo para tu empresa, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada conmigo y veas si de verdad esto obviamente te puede ayudar. Así que un saludo y nos vemos.